confiando en la provisión de Dios. Y para hablar de este tema, de confiar en la provisión de Dios, quiero llevarle a una escritura que está en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 19. Ageo 2:19. Dice en ese libro, en el verso 19, a manera de interrogante: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Qué hermosa palabra, qué preciosa palabra la que Dios nos da. Nos dice que aunque algunas cosas no han ocurrido, aunque la simiente no esté en el granero, aunque la higuera, el granado, el árbol todavía no haya florecido, pero con todo eso, dice, mas desde este día os bendeciré, dice Jehová. Eso significa que aún y cuando todavía no tengamos algunas cosas que ocupemos, aún cuando todavía no obtengamos algunas cosas, Dios ha decidido y ha determinado bendecirnos. Nuestra vida de bendición no depende de las necesidades con las cuales bregamos. La bendición sobre nuestra vida depende exclusivamente de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestra provisión depende de una fe que nos mueve a sostenernos en las promesas que Dios nos ha hecho. Ahí se mueve la provisión del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo vivir confiados en su bendición? ¿Cómo usted y yo podemos vivir confiados en la bendición de nuestro Señor? Y le quiero compartir algunas maneras que nos pueden ayudar a esperar el tiempo para ver la bendición de Dios en nuestra vida. Veamos algunas maneras. Estudiemos algunas formas. La primera de ellas es: sostengámonos en la gracia de Dios. Si queremos ver la provisión de Dios, tenemos que aprender a sostenernos en la gracia del Señor. Eso lo encontramos ahí en el Salmo 21. El Salmo 21, en el verso 2 hasta el verso 7, se lee de la siguiente manera: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Hay elementos muy importantes en este verso. Dice que Dios nos ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Dice que Dios nos ha llenado de alegría con su presencia. La presencia de Dios en nuestro corazón debe provocar alegría. Porque aquí lo dice el verso 6. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Cuando la presencia de Dios es real en nuestro corazón,
entonces hay gozo y alegría. A pesar de algunas necesidades que tengamos, a pesar de algunas circunstancias con las cuales estemos bregando. Y el verso 7 es bien interesante. El verso 7 dice: por cuanto el rey confía en Jehová. Usted no puede dejar de confiar en Dios. Yo no puedo dejar de confiar en mi Dios. Y dice en el final del verso 7: y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. La gracia de Dios, la misericordia del Señor en nuestra vida hará que no seamos conmovidos. No vamos a ser conmovidos, aún en medio de malas noticias, aún en medio de circunstancias difíciles, porque la misericordia del Altísimo nos sostiene. La gracia del Dios al cual servimos y amamos nos sostiene. Esta palabra está hablando de oraciones contestadas. Aquí vemos a Dios levantando la vida de las personas. Vemos la presencia de Dios llenándonos de vida, de honra, de bendición y aún de gozo, de alegría. Lo único que Dios espera de nosotros es que aprendamos a sostenernos de la manera correcta. Tenemos que sostenernos de la manera correcta. Dios espera que no dependamos de nuestra fuerza y que no dependamos de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza y nuestros recursos son limitados y se agotan. Se pierden. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de su gracia. El verso 7 así lo dice: en la misericordia del Altísimo no seré conmovido, dice el rey. Cuando usted se sostiene en la misericordia, en la gracia, en la compasión de Dios para usted y para su familia, usted no será conmovido. Su vida no será conmovida. Porque se está sosteniendo de la manera correcta. No se está sosteniendo en sus fuerzas. No se está sosteniendo en el poder suyo. No se está sosteniendo en su capacidad. Sino en la gracia de Dios. En la misericordia de Dios. Por eso, el primer consejo que yo le doy es, para que podamos confiar en la provisión de Dios, mi primer consejo es, sostengámonos en la gracia de Dios. Nunca nos quitemos de la gracia del Señor, porque la misericordia de Dios es la que nos va a sostener. La misericordia de Dios va a cambiar las circunstancias. La misericordia de Dios va a derramar la bendición sobre nuestra vida. En segundo lugar, conduzcámonos en una vida de rectitud. La gracia de Dios es importante, pero la rectitud nuestra también es importante. Y tenemos que aprender a conducirnos en una vida de rectitud. Y le quiero llevar al libro de Job, cuando en el capítulo 1, del verso 6 al 10, expresa: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Qué interesante.
Qué interesante el diálogo que observamos en este pasaje bíblico. Aquí dice que vinieron a presentarse delante de Jehová sus hijos y que el diablo, Satanás, se mezcló entre los hijos de Dios. Y cuando Dios ve a Satanás, le dice: ¿no has considerado, no has visto, no has observado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y de la boca de Dios salen las virtudes que tenía Job. No fue otra persona, no fue Job. El mismo Dios expresa 3 virtudes en la vida de Job. Y le dice a Satanás que Job es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice a Jehová: lo que pasa es que Job no te sirve de balde. Lo que pasa es que tú lo has bendecido. Lo que pasa es que has bendecido su familia, has bendecido sus bienes, has prosperado su trabajo. Lo que Job hace con sus manos, tú lo has bendecido y por eso él te sirve. Aquí observamos en este pasaje bíblico la protección divina sobre la vida de un hombre, sobre el hogar de un hombre y sobre su familia. Y esa protección que estuvo en la vida de Job también está en la vida suya. Dios ha traído una protección sobre su vida, su familia y su casa también. Vemos el cuidado de Dios, que es el único sello de garantía para nuestra vida. El único sello de garantía que tenía Job era que Dios cuidaba de él. Aquí vemos cómo los muros espirituales de Dios estaban puestos sobre los bienes de Job y la vida de Job. Igual ocurre con nuestra vida. Hay muros espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Hay cercos espirituales, hay tapiales que Dios ha puesto sobre nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia también. Observamos la bendición de Dios sobre la labor que desempeñamos. Dios bendiciendo el trabajo de las manos. Dios bendiciendo las finanzas de las personas. Y aquí vemos la promesa de la prosperidad en lo espiritual, en la salud, en las relaciones y en los bienes materiales. Eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Eso es lo que Dios hace con la vida suya y con la vida mía. Dios prospera nuestra vida espiritual, emocional, familiar, nuestras relaciones interpersonales, nuestros bienes. La bendición de Job no era el producto de un interés personal ni el afán de Job. La bendición en la vida de Job era el resultado y el premio a una vida ejemplar, llena de un testimonio digno, de un testimonio puro. Igual, si nosotros queremos que Dios nos bendiga de esta manera, debemos también mostrar una vida ejemplar. Debemos mostrar un testimonio puro, digno. La bendición de Dios en la vida de Job era la recompensa a la honestidad y al temor en el corazón de un hombre que era amigo de Dios. Job era un hombre con temor a Dios. Job era un hombre que caminaba en rectitud. Job era un hombre que se apartaba de las cosas malas. Por lo tanto, Dios lo había bendecido. Dios lo había recompensado. La pregunta: ¿cuántas cosas se pueden perder por la falta de integridad? ¿Cuántas bendiciones se quedan retenidas en nuestra vida y se quedan ahí estancadas en el camino como resultado del pecado y el engaño de una persona? Seguramente Dios quiere bendecirnos de una manera especial, pero las bendiciones a veces se quedan estancadas en el camino, porque Dios puede ser que esté viendo pecado, esté viendo engaño, esté viendo orgullo,
en nuestra propia vida. Dios esperando que nuestra vida sea una vida recta, honesta, para poder bendecirnos. Alguien dijo que la integridad no se mide por grados. O la tienes o no tienes ninguna integridad. La integridad no se mide por grados. Nadie puede ser medio íntegro o medio honesto en esta vida. O eres íntegro de verdad, honesto de verdad, o no lo eres. Pero no se puede a medias. No nos podemos esconder. No podemos disfrazar la honestidad. Porque tarde o temprano el ropaje del disfraz se caerá de nuestra vida. Y va a aparecer lo que realmente es la persona. Es fácil mostrar una conducta intachable cuando las luces están enfocadas sobre nosotros y los demás nos están mirando. Pero ¿qué sucede con nuestras acciones cuando nadie está a nuestro alrededor? Le repito, es fácil mostrar una conducta intachable cuando las luces están enfocadas sobre nosotros y los demás nos están viendo. Pero el asunto es, ¿qué sucede con nuestras acciones cuando nadie está a nuestro alrededor y tenemos la facilidad y la oportunidad de hacer algo malo o algo bueno? Un gran evangelista dijo estas palabras: la integridad y el carácter se dejan ver aún en la oscuridad. La integridad y el carácter se dejan ver aún en la oscuridad, en la intimidad de nuestra vida donde no nos están observando. Asegurémonos entonces de que las palabras honestidad, integridad, rectitud estén esculpidas en la piedra angular de nuestra vida. Se lo repito. Asegurémonos de que la palabra honestidad, integridad y rectitud realmente estén esculpidas en la piedra angular de nuestra vida. Entonces veremos cómo Dios nos va bendiciendo, nos va prosperando y va guardando y cuidando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, y todo lo que emprendemos va a prosperar. Porque Dios estará viendo la rectitud de nuestra vida. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 13, dice la Escritura: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay un llamado de caminar en sanidad emocional. Usted y yo tenemos que aprender a caminar en sanidad emocional. No debemos y no podemos caminar enfermos del corazón, enfermos del alma. Aquí tenemos un llamado de parte de Dios de vivir en paz, sin amarguras, sin resentimientos en nuestro corazón. Aquí estamos viendo en este pasaje bíblico una invitación a no vivir en la carne, conforme a las pasiones y a las ataduras pecaminosas del ser humano. Ese es el llamado de Dios en este nuevo año. Que usted y yo vivamos una vida diferente. Una vida donde se refleje realmente la santidad, la rectitud, la honestidad. Y en tercer lugar, el tercer consejo para poder recibir y para poder confiar en esa bendición de Dios, el tercer consejo que tengo para usted es:
ofrezcámonos para bendecir. Ofrezcamos nuestra vida para bendecir a otros, para edificar a otros, para darnos a otros. En el libro de Primera de Pedro, en esa carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8, 9 y 12, quiero leerle estos 3 versículos. Dice el verso 8, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus acciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Qué clara es la palabra. Qué preciso es el consejo. Qué acertado son las palabras del apóstol Pedro cuando dice: sean compasivos, aprendan a tener compasión. Ámense fraternalmente. Sean misericordiosos con las demás personas. Sean amigables. Dice el apóstol Pedro: no devuelvan mal por mal. Por favor, no devuelvan maldición por maldición. Por el contrario, si les maldicen, si hablan mal de ustedes, bendigan ustedes, sabiendo que ustedes fueron llamados para que heredasen bendición. Y termina diciendo que los ojos de Dios están sobre todas las personas. Sobre aquellas personas que son justas y sobre aquellas personas que hacen mal. Dios está observando cuáles son las acciones suyas y cuáles son mis acciones. Y ojalá Dios no pueda encontrarle a usted haciendo mal. Ojalá y Dios no vaya a encontrarle a usted dañando a otros, maldiciendo a otros, deshonrando a otros, afectando a otros, sino más bien bendiciendo a otros, sirviéndoles, dando de lo suyo. Siempre he mencionado que la bendición de Dios está íntimamente relacionada, está íntimamente ligada a la relación personal con las demás personas. La bendición de Dios está ligada a las actitudes que tengamos con las demás personas. La bendición del cielo está ligada a nuestras reacciones ante la maldad de otros. Cómo usted reacciona, cómo yo reacciono ante la maldad, ante el daño de otros. Nuestras reacciones ante las críticas, las ofensas y los daños de los demás son bien importantes. Qué importante es la reacción suya, qué importante es mi reacción ante la ofensa, ante el daño, ante la maldad que otra persona pueda tener. Nuestra vida tiene que ser puesta al servicio de otros. Porque nuestra vida al servicio de otras personas puede provocar la bendición del cielo para nosotros. Cuando ponemos nuestra vida para servir a los demás, Dios va a estar pendiente de bendecir nuestra vida. Resumiendo, lo que hemos hablado en esta noche es que debemos abandonar todo aquello que impide que confiemos en Dios. Temores, circunstancias difíciles, falta de fe. Y tenemos que aprender a sostenernos en la gracia del Señor. Hemos dicho que necesitamos limpiar nuestra vida también de todo aquello que contamine el corazón.
que no haya ninguna raíz en nuestro corazón que venga a contaminarnos a nosotros y a contaminar a otros. Y hemos dicho que tenemos el deber de entregar nuestra vida en bendición de los demás, sirviéndoles, perdonándoles, amándoles, edificándoles y restaurando a las personas. Dios le llamó a usted, Dios me llamó a mí para restaurar personas, no para dañar personas. Venimos a este mundo para bendecir, dando, orando, atendiendo a las personas. No venimos a este mundo para hacerle daño a nadie.